Hola a todos, bienvenidos a Che, vemos una peli. Hoy les traigo el Steelbook de Panic Room en 4K. Vamos a pasar a hacer una review, ver qué tal este Steelbook y si vale la pena o no comprarlo. Esta edición es la edición italiana, es la misma que la española, es una edición universal. No tengo claro si el Blu-ray es multizona, pero ahora lo vamos a comprobar. Vamos a pasar a abrir el Steelbook. Con cuidado para no rayarlo. Por suerte esta vez vino entero, porque me suele venir siempre abollado o con algún rayón de por medio. Siempre trato de comprar más de una peli para que venga en otra clase de caja. Y nada, la carátula es la típica de papel, así que la vamos a sacar y tirar, ya que solo las guardo si son de cartón. Panic Room, ahí, edición italiana. Bastante sobria, creo que es un poco tornasolado. Creo que podrían haber jugado un poquito más, un poco más de esmero, un arte más currado. No está mal, pero demasiado sobrio para hacer una peli de David Fincher, uno de mis directores favoritos. Le tenemos Panic Room, a fin de David Fincher. Y en la parte de atrás, un poquito más currado, tenemos a los personajes Forest Whitaker, Judy Foster, Jared Leto y compañía, Kristen Stewart y demás. La película es... la edición trae 3 discos, película extras y película en Blu-ray. Vamos a pasar a ver un poquito el tema de los discos. Una de las cosas que no me gusta y que siempre remarco es que utilizan el mismo arte, la misma serigrafía para los 3 discos. Como comentábamos antes, el disco de film, el disco es un poco tornasolado, el disco en 4K, como pueden ver, tiene alemán, el italiano, el francés y Reino Unido. Así que es una edición la misma para todos lados, pueden adquirirla en todos esos países. Y vamos a pasar a ver el interior, que traen un par de imágenes bastante guapas de los protagonistas de la peli. Es un poco spoiler si no la vimos, pero bueno, supongo que una peli que tiene casi 20 años ya la vio todo el mundo. Vamos a dejar. Me encanta que traiga un disco de extra en Blu-ray dedicado, ya que últimamente están viniendo bastante recortados las ediciones. Y este prácticamente es mi director favorito. Hace mucho que no estrenan cine, pero bueno, con los dedos cruzados para que vuelva a hacerlo. Vamos a ponerlo del otro lado. Vamos a decir que abierto del todo me convence mucho más el diseño que la portada delantera. Pero bueno, quizás con un slipcover de plástico transparente que hiciera una figura arriba o qué sé yo. Podrían haber hecho otra cosa. El Blu-ray es multizona, así que les confirmo. Para aquellos que la ven doblada o subtitulada, les confirmo que el 4K trae italiano, inglés, francés, alemán y español, español de España y Thai. Todos estos en 5.1. El único que trae Dolby True o 7.1 es el inglés, o Dolby Atmos, como quieran decirlo, soporta también inglés en los mismos subtítulos, en los mismos idiomas, incluyendo además finlandés, holandés y danés. En el disco Blu-ray, italiano, francés, español y Thai, y subtítulos en los mismos idiomas. En el contenido extra es definición estándar, audio inglés y subtítulos en los mismos idiomas: italiano, inglés, francés y español. La película es compatible con HDR y HDR10 Plus. Yo la he probado y también es compatible con Dolby Vision. La mejor calidad la encontrarás en Dolby Vision. Si no tienes equipos compatibles con HDR10 Plus, también se ve muy bien.
En cuanto a la calidad de imagen de la película, claramente este es el salto desde el DVD. O sea, no había pasado por Blu-ray. Increíble esta película. No sé si por problemas internos de Sony o porque no tenían interés ninguno de editarla. Así que no tenemos cómo compararla con un formato anterior. Sí que la mejor edición que había era la de DVD Super Bit, que se veía bastante bien. Esto se ve increíble. Quizás uno espera otra calidad de imagen de un 4K, pero una peli filmada en fílmico todavía que mantiene el grano, y pasa casi todo de noche y oscuras, así que para mí más que contento. En cuanto a el contenido extra, comentario de David Fincher, comentario de Jodie Foster, Forest Whitaker, 6 documentales de preproducción, las preparaciones, las visualizaciones, las previsualizaciones de las escenas, previsualización interactiva, comparación de cómo quedó el storyboard con las previsualizaciones, documentales de postproducción, cómo se diseñó el sonido, cómo se diseñaron los efectos especiales, cómo se escribió el guión, 4 escenas extendidas o eliminadas, tráiler de la misma. Son 2 horas y media de contenido adicional, así que más que recomendable. Para mí, una edición imprescindible si te gusta David Fincher. Está claro que esta película, dentro de mes y medio, 2, será editada en formato normal, no Steelbook, y te ahorrarás un par de duros, pero también presupongo que sacan el disco extra de la edición. Así que si sos como yo, que muchas pelis que viste muchas veces ves solo disco extra, te conviene comprar la Steelbook. Si sos de solo ver la peli, yo me esperaría al Amarai normal y me ahorraría un par de mangos. No suelo comprar de salida porque no me gusta pagar un sobreprecio, pero no le podía decir que no a David Fincher. Así que nada, coméntenme si vieron la peli, si tienen la edición, qué les pareció la calidad de imagen, si compraron alguna que otra de David Fincher, que ahora se están reeditando en 4K. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao.